español, www.juantoledo.es, patrocina este espacio. Bueno, pues estamos de vuelta después de la tertulia. Vamos a iniciar conversación, como les apuntaba, con un candidato a la alcaldía de Arrecife por Coalición Canaria, Echedei Eugenio, que además, como saben, tiene responsabilidades en el Cabildo de Lanzarote relacionadas pues, con centros turísticos, entre otras. Echedei, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y muy bienvenido. Vamos a hablar de Arrecife, de esa candidatura, y vamos a partir de un artículo de opinión que firmaba estos días en la prensa digital de la isla, en la que hablaba de poner parejito Arrecife. Es una expresión, ¿no?, de poner pareja, que se utiliza bastante en el campo, ¿verdad?, que vendría a ser poner uniforme, hacer uniforme el paisaje, digamos, de Arrecife, ¿no? Sí, es un término muy nuestro, ¿no? Yo creo que a cualquier persona de 60 años en adelante le dices que vamos a poner Arrecife parejita y sabe perfectamente lo que es. Y a la gente que a lo mejor no lo sabe porque ha llegado después a la isla o porque es más joven y no usa esos términos, pues hay que explicárselos, que yo creo que hay cosas que no debemos perder, pero es lo que necesita principalmente no, con otras muchísimas deficiencias, pero sí lo necesita con urgencia Arrecife, que volvamos a tener jardines arreglados, muros blancos, aceras continuas, firmes que lo sean, que sean firmes, farolas encendidas, y de todo eso, que es lo normal y lo que un ayuntamiento debería hacer por sistema, pues en Arrecife hay muchas carencias, pero muchísimas. ¿Cuál es el camino para conseguir eso? Porque claro, no sé si hasta qué punto el ayuntamiento le puede decir a un almacén, oye, vas a pintar de blanco y la puerta vas a pintar de azul. Pues el vecino, oye, pues se va tal, y dice, bueno, pues si quieres que te pinte de un color, dame la pintura. Los hay y además no son complicados los procesos. Las ciudades no se transforman en 6 meses o en 4 meses ni en 6 semanas. Tienen unos procesos. ¿Y cuál es la figura? Pues las ordenanzas estéticas que existen en gran parte de las ciudades de Canarias y de España también. Tú marcas una ordenanza estética de una zona determinada, estos son los colores, y las fachadas de las casas normalmente se pintan cada 2 años, cada 3 años, y das un tiempo y luego pues habrá propietarios, familias o personas con necesidades o que no pueden, a los que por supuesto que el ayuntamiento tiene que tener líneas de ayuda o de cooperación para hacerlo, o incluso planes de empleo o de personal propio para hacer este tipo de cosas, porque de verdad Arrecife es una ciudad con muchísimas posibilidades, tiene un fondo muy bonito y hay que sacarle partido. Y fíjate que esa es una de las cosas que luego leyendo comentarios acerca de Lanzarote en revistas especializadas o en periódicos de por ahí por el mundo, es una de las cosas que ponen en valor, es decir, la uniformidad de las casitas blancas, de las puertas verdes en el campo, azules en la costa y tal. Desde luego que sí, es curioso, pero seguramente si le preguntáramos a cualquier persona de la isla cuál es el centro turístico que más le llama la atención, pues por ejemplo el Monumento del Campesino quedaría relegado a uno de los últimos lugares. Pero cuando se lo preguntamos a la gente de fuera, a los extranjeros, a la gente que nos visita, es uno de los principales. ¿Y por qué? Pues porque uno está acostumbrado ya a esa estética, a que las paredes son blancas, a que las puertas son azules, marrones o verdes, a que los jardines tienen rofe, a que las plantas nuestras son nuestras plantas, nuestros cactus, nuestras tuneras, nuestras plantas de secano, que no le damos el valor que le da una persona de fuera que viene acostumbrada a ver otras cosas totalmente distintas. Y desde luego yo creo que Arrecife tiene que meterse en ese mapa de Lanzarote, en esa filosofía que César nos inculcó. Tenemos que dejarnos de hablar de rutas manriqueñas pensando en sacar un panfleto con fotos y trabajar en la ruta manriqueña, porque la ruta manriqueña y César Manrique tiene su firma en Arrecife, y lo que no puede ser es que esté como está. Bueno, por cierto, ahora hablaremos de las ideas para esa ruta y demás, pero vamos a ir saltando de un tema a otro. Lo del Monumento del Campesino, ya que ha salido, ¿cómo va lo de Más Campesino? Que es una iniciativa de centros turísticos, en este caso, para dinamizar, ¿no?, poner en valor ese espacio, dar posibilidad, oportunidades a artesanos y demás. Pues la verdad que muy bien. Evidentemente no es un producto que sea de entrada en masa de personas de la isla ni de turistas, sino es un tema más para grupos más reducidos, gente que va a disfrutar, que sabe valorar lo que está allí viendo y comprando.
Y por lo que me dicen los artesanos, aunque es verdad que hace ya como 2 semanitas que no me paso por allí y me gusta hacerlo cada cierto tiempo a ver cómo van, la cosa va bien. Ya estamos trabajando con turoperadores, con guías, con finalmente quienes traen los turistas a la isla para que sepan que tenemos un nuevo producto, y se está notando, los cruceros ya están entrando en más campesinos. Notamos también que más tímidamente, pero también con buen volumen, la gente de la isla ya es consciente de que existe un mercado artesanal y de producto local de kilómetro cero todos los días del año en San Bartolomé, en el centro de la isla, y que se puede ir a comprar allí desde una cebolla hasta una sombrera, pasando por un detalle, los jabones, un buen queso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto arrancamos en el mes de diciembre y todavía no tenemos tiempo como para valorar, pero la verdad que la pinta que lleva es de que será un producto que acabe funcionando muy bien. Claro, lo importante es en este caso perseverar, ¿no? Sí, desde luego. Aguantar, tener cierto músculo, la gente que está ahí, o cierta paciencia, decir, oye, las cosas en 2 meses no se saben. O sea, Sí, de hecho iniciamos con un periodo de carencia en el tema de los locales y demás. Hemos querido ampliarlo ahora, pues también para que los propios artesanos que han hecho también una apuesta por estar allí, o las personas o empresas que han hecho una apuesta por estar allí, pues facilitarle un poco las cosas para que entre todos construyamos algo atractivo, porque es verdad, era un espacio en desuso, nunca se puso en valor esa plaza del artesano, y espero que en breve podamos incorporar esa segunda fase del proyecto, que es la incorporación de los puestos para esa artesanía no tan tradicional, pero sí artesanía de la isla de Lanzarote. Bueno, volvamos atrás. Ha citado la ruta manriqueña de Arrecife, en fin, un año en el que se celebra el centenario de César. ¿Cuál es la idea de ustedes, en este caso de su grupo de gobierno, que usted aspira a encabezar en el próximo mandato acerca de esto, de la ruta? Pues desde luego, la ruta manriqueña, que es una idea que además surgió cuando gobernaba en el ayuntamiento del grupo también de Coalición Canaria, el compañero Rafael Juan llevaba el área de turismo, trata de poner en valor todos aquellos espacios en los que César de una manera u otra intervino en la ciudad de Arrecife, porque yo creo que es el municipio con más intervenciones de César Manrique de toda la isla, y el más desaprovechado también. Podemos hablar de la Plaza de las Palmas, podemos hablar de la Plaza del Hospital, de los murales de la Caixa o del antiguo Parador, de la escultura de la Chatarra, de su intervención en el Charco de San Ginés, de la primera casa o la casa en la que nació César. Todos esos espacios conforman una serie de espacios que, bien organizados museísticamente y turísticamente para que el turista los pueda visitar, pueden suponer un atractivo más para la ciudad de Arrecife. Pero el primer paso que hay que dar con la ruta manriqueña es arreglar esos espacios, porque lo que no puede ser es que tengamos una obra como la de la Plaza de las Palmas, tocada por la mano de César, en la que se ve claramente su estilo, los blancos, los jardines, etcétera, etcétera, y diariamente se caigan 5 o 6 personas porque el pavimento está estropeado. Entonces, es verdad que la idea es buena, y aplaudo al Ayuntamiento de Arrecife y al Grupo Socialista por seguir trabajándolo, pero están dando los pasos mal. Lo primero que hay que hacer es arreglar los espacios públicos que tuvieron la intervención de César para que luego pueda disfrutarlos la gente. Porque si lo que hacemos es ponerlos en valor, y cuando la gente va a verlos, lo que ve es la desidia municipal, que hay en otros aspectos, pero también en esto, pues probablemente la gente se lleve una mala impresión de la ruta manriqueña. En ese, no lo sé, pregunto, en ese aspecto yo creo que hubo unanimidad, ¿no?, en el ayuntamiento cuando se habló de este tema, ¿no?, de las pocas veces que habrá habido unanimidad en este mandato. Bueno, el tema es que no es de las pocas veces que hay unanimidad. En el Ayuntamiento de Arrecife hay bastante consenso y unanimidad en los temas. Otra cosa es que después la alcaldesa haga lo que le parece, pero suelen estar bastante de acuerdo los grupos políticos cuando se llevan los temas al pleno. Y en este tema, pues yo entiendo que sí. Además debe ser así. Después ellos han salido con otras cosas que yo creo que además no vienen a cuento ni son positivas, pero bueno, allá ellos, y ellos sabrán por qué pasa. ¿Cuáles? Pues a mí no me parece que tengamos que tener dibujos de César pintados en el suelo de la avenida como presentaron, porque eso sí que no está consensuado, eso sí que no fue concebido por César, eso sí que va en contra de lo que opina la gente, que es que esa avenida tiene que estar abierta. Yo creo que las cosas no hay que mezclarlas, y hay figuras y personajes destacados de Lanzarote con los que no se debe hacer política, y algunos tienden mucho a hacerlo. ¿Cree usted que eso es forzar o tratar de forzar a la opinión pública que vea más amable la avenida cerrada? Pero es que, es decir, el mandato de la ciudadanía, y lo sabe el Partido Socialista, lo ha hecho el Pleno de Arrecife, y solo tienes que salir a la calle y preguntarle a los ciudadanos, o preguntarle a los comerciantes de esa zona, es que esa avenida esté abierta.
¿por qué usted ahora me va a poner unas siluetas de César? ¿Por qué va a utilizar la figura de César para enmendar su metida de pata con el cierre de esa avenida? Utilice usted la figura de César y el homenaje a César y la filosofía de César en donde usted quiera, pero no lo ponga contrapuesto a la población y a lo que la gente quiere, porque si hay algo que era César, era una persona cercana a la ciudadanía, cercana a la gente. Estos días pasados, la semana pasada, se hizo viral una famosa foto que comparaba a 3 auditorios de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura con la carpa de Arrecife, y ha renacido ese debate acerca de la necesidad de impulsar un palacio de congresos, auditorio, un lo que sea, un edificio que parece que hace falta porque la carpa se está utilizando. Y si se utiliza esa carpa, pues seguramente se utilizaría algo que estuviera allí sustituyendo esa carpa. ¿Cuál es su opinión acerca de esta cuestión, de este debate, y qué pasará si es usted alcalde? Pues desde luego que haremos los deberes, y que haremos los deberes para que Arrecife tenga un auditorio y también un recinto ferial, porque son espacios diferentes y con distintas motivaciones y distintas necesidades. Y tenemos que tener un auditorio porque somos un sitio que vive del turismo, que además nuestra población merece traer espectáculos de calidad. Tenemos un auditorio en Jameos del Agua, pero su aforo es cierto que no permite traer espectáculos por un tema de si solo mete 500 personas no puedes repercutir el caché en las entradas, y hay mucha gente que le gustaría verlo pero que se queda afuera. En 2 pases se hace muy caro, etcétera, etcétera. Y necesitamos un auditorio que cumpla con aforos acorde a la población que tenemos y a las necesidades que tiene la isla dedicándose al turismo. Y ese auditorio está proyectado. Y lleva ya 2 años o 3 años, no recuerdo ahora, consecutivos en el que el Gobierno de Canarias pinta la partida para ejecutar el auditorio de la isla de Lanzarote. ¿Y saben lo que pasa? Que Arrecife no tiene plan general. Y que las parcelas en las que va ubicado ese auditorio, en las que se desarrolló ese proyecto, no tienen la calificación urbanística que se necesita para poder desarrollarlo. Pero eso se cambiaron aparentemente en un pispás, ¿no? El artículo 40 y pico, según parece. Sí, pero hay que hacerlo. Pero me refiero que el plan, que no, a ver, obviamente es importante que haya un plan general, pero que si no lo hay, también hay otros mecanismos para poder hacerlo. Sí, pero es que ni hacen al final casi me lo he aprendido yo con tanto lío, el 40 y no sé qué. Ni hacen... Y luego la ley del suelo, que habrá venido encima a ayudar más a todo eso, ¿no? Ni hacen el plan general, ni declaran el interés insular del proyecto, que es lo que posibilitaría hacerlo saltándose el plan general. Con la ley del suelo. Con la nueva ley del simplemente suelo. Con un pleno declarando de interés. No, bueno, el proceso es un tanto más complejo, tiene que tener una exposición pública del proyecto, pueden haber alegaciones, hay que contestarlas. Claro, que si y nos ponemos igual 3 años no tardamos, ¿no? Desde luego que no, sería una cuestión de meses, si se quisiera hacer. Pero es que, y la ley del suelo habilita medidas extraordinarias para este tipo de proyectos, y bueno, en un momento dado se pueden utilizar cuando haya dinero, cuando haya proyecto para ejecutarlo rápido. Pero es que eso no significa, es que Arrecife necesita el plan general, es decir, sí, eso está claro. Es que no podemos seguir poniendo parches al parche y parches al parche, es decir, porque no hay centro de salud en Argana porque no hay plan general, porque no hay recinto ferial porque no hay plan general, porque no hay auditorio porque no hay plan general, porque no tenemos espacios libres y zonas verdes porque no hay plan general, porque no hay centros comerciales en Arrecife porque no hay plan general. Y así podríamos seguir con muchísimas carencias y necesidades de Arrecife. Y miren, los culpables de que Arrecife no tenga plan general y por tanto no pueda disfrutar de todas estas infraestructuras que necesita una ciudad para desarrollarse, llevan 32 años sentados en los sillones del Ayuntamiento de Arrecife, unas veces en la alcaldía, otras veces como concejales, pero llevan 32 años. Y ya es hora que las cosas cambien, porque Arrecife no puede seguir así. De todas formas, me gustaría preguntarle algo, porque acaba de decir, no hay, entre otras muchas cosas, y que hacen falta, otras más que... No hay centros comerciales porque no hay plan general. Pero se está haciendo un plan comercial en Garavilla. Lo digo para diferenciar una cosa de la otra. Se ha autorizado, en Garavilla se ha autorizado la demolición y la excavación de la parcela de Garavilla para la futura construcción, pero no han autorizado el centro comercial porque no tienen plan general. Ah, vale. O sea, van a dejar aquello diáfano se va a esperar a que haya plan general para poder empezar a hacer un centro comercial. Es que en el 2004 había un plan general listo para aprobar y el Partido Socialista se inventó la batalla del Morro Angelito para parar ese plan general. Vale, porque el plan se podía haber arreglado de otra forma, se podía haber aprobado el plan, irse a una alegación, a una modificación de esa zona y arreglar el problema del Morro Angelito. Llegan luego las elecciones y vuelve el Partido Socialista. No son capaces de sacar un nuevo plan general. Se atasca, contratan, no contratan, aprueban, no aprueban, creamos la mesa del territorio. Llega el 2015. Entra Coalición Canaria con la responsabilidad de la Concejalía de Urbanismo con el compañero Samuel Martín y prepara el documento para un nuevo plan general supletorio de Arrecife. Salimos en diciembre del 2015
17 del gobierno de Arrecife, con el plan general en el cajón, porque la alcaldesa no hacía sino dar largas, porque se inventó una mesa del territorio, porque luego no la convocaba. Y la realidad es que en el mismo cajón que mi compañero Samuel dejó el documento del plan general, lo sigue teniendo doña Eva de antes y el Partido Socialista. Y miren, esta isla es muy pequeña y todos sabemos quién es el Partido Socialista, quiénes lo dirigen, y siempre son los que ponen obstáculos al desarrollo urbanístico de Arrecife y de Lanzarote. Ellos sabrán por qué, pero ya está bien. Arrecife necesita, repito, un documento que ordene su funcionamiento, que ordene por dónde tienen que pasar las carreteras, por dónde tienen que ir las infraestructuras o cómo se organizan los barrios. Tenemos una de las ciudades más desastrosas de Canarias y es culpa de no tener un documento que nos diga dónde deben estar las cosas, cómo se ordenan, qué población cabe, qué población no cabe, dónde van los colegios, dónde van los institutos. Aquí se ha ido en la improvisación. Aquí mañana se me ocurre hacer un colegio, en aquella parcela que tengo libre se me ocurre hacer un centro de salud, y después tenemos los problemas que tenemos. No hay transporte público, o el que hay no funciona, faltan infraestructuras públicas en muchísimas de las zonas, vivienda pública hace muchísimos años, desde que Inés Rojas era consejera, que no se construye porque el ayuntamiento no dispone de suelo para hacerlo, y así podríamos estar toda la tarde hablando de los problemas que generan. Vamos a hablar de una de las partes de la ciudad que sí parece que está caminando. Usted ya me dirá en qué punto está, que es el islote del Amor, el islote de la Fermina. Sí, desde luego, afortunadamente, y para que no parezca siempre una crítica al grupo de gobierno, en esto el grupo de gobierno tuvo altura, el grupo de gobierno de Arrecife tuvo altura de miras y dijo, mire, nosotros no podemos con esto, se lo vamos a ceder a los centros turísticos para que lo hagan. Y la obra empezó a marchar hace ya algunos meses, hay 5 o 6 empresas, depende del día, trabajando allí, porque lo que hemos hecho, por así decirlo, como Centros tiene una oficina técnica propia, pues la oficina técnica ha asumido que es la constructora, por así decirlo, y hemos subcontratado pues la carpintería por un lado, la pintura por otro, la piscina por otro, la parte de albañilería por otro, de forma que son nuestro arquitecto y nuestra arquitecta y nuestro aparejador quienes controlan y llevan la organización de la obra con apoyos externos, y se va tirando de empresas para sacarlo. ¿Qué nos permite esto? Que la obra vaya más rápido y que la coordinación sea mejor. Las obras van a buen ritmo, yo espero tenerla terminada antes de acabar mi etapa en los centros turísticos y que sea un espacio que puedan disfrutar los arrecifeños pues este verano. ¿Este verano ya? O sea, sí, las obras en principio tienen previsión de acabarse a finales de abril, dicen los papeles. Siempre hay algún problema en las obras que son en espacios que no son obra nueva. Pongamos que no sea abril, que sea mayo, pues bueno, está acabada la obra. No sería la primera vez que se han terminado unas obras allí. Quiero decir, sí. Y al final, si no se utiliza, acaba abandonado. ¿Se va a utilizar ya de inmediato, más allá que a los arrecifeños nos dé, o a los lanzaroteños en general, nos dé o no, por ir a bañarnos? Desde luego que sí. De hecho, el proyecto que está concebido para ese espacio, que es un proyecto difícil de entender, por así decirlo, la filosofía que tiene un espacio de ese tipo, pero que ya está funcionando en muchas partes del mundo, es vincular el ocio al turismo y a la tecnología para que pueda ser un sitio en el que ocurren cosas, en el que se genera empleo, pero también a la vez se puede ir a tomar un café o una copa, sí, pero digo, o tienes una pero a piscina. efectos prácticos, irá alguien, gente ahí a las 8 de la mañana o a las 8:30 o a las 9 y se irán a las 3 y vendrán no sé cuánto, para que luego al día siguiente haya gente limpiando y para que luego se mantenga. La gestión del espacio la va a llevar a cabo los centros turísticos. Estamos ya trabajando, por poner algún ejemplo, en la carta que va a tener ese restaurante-cafetería, que será muy similar o de un estilo muy parecido al del almacén, con un buen menú, con un tapeo por la tarde, tarde-noche, etcétera, etcétera. Estamos trabajando ya también en lo que son el desarrollo y el contenido tecnológico, porque además hemos tirado de fondos europeos, fondos FEDECAN y demás, y teníamos que arrancar con el proyecto. De hecho, tenemos un espacio alquilado en Triana 48, en el que ya se están desarrollando esas actividades, porque hemos ido arrancando en cuanto se van terminando las obras, para ir de la mano y que el proyecto no se paralice. Con lo desde que nos entreguen las llaves de la obra y nos digan, tomen, está todo, pues será entrar a dar la actividad, porque tiene toda la razón que lo que no puede pasar es que gastemos otra vez un montón de dinero público en arreglar aquello para volver a cerrarlo, que llegue alguien y se le ocurra de nuevo quitar la seguridad y volvamos a tener lo que tenemos. Hasta aquello 20 o 30 días sin nadie por allí, todo blanquito, es mucha tentación, como ya ha sucedido anteriormente. Pero y al final Eva de Anta será rival suya en las elecciones.
después del proceso de primarias del PSOE. Sí, yo me alegro porque acaben ya el proceso de primarias. Cada partido tiene sus procesos internos, pero es que llevamos pues lo que llevan ellos en el proceso de primaria, casi un mes, con el tiempo tan valioso que queda en ese ayuntamiento y todo lo que hay por hacer, en el que no había ni concejales ni alcaldesas porque estaban dedicados a las primarias y a tocar a los afiliados y a llamarlos y a convencerlos, lo cual es lícito, pero cobran un sueldo del ayuntamiento, no se pueden abandonar las tareas propias que tienes como alcaldesa para irte a convencer a la gente. Y a mí que fuera doña Eva o que fuera doña Loli, pues sinceramente bien. La tendremos de rival y tendremos los debates que podamos y queramos, pero desde luego yo creo que el mal de Arrecife se llama Partido Socialista Obrero Español. No se llama ni Eva de Antas, ni Loli Corujo, ni David Duarte. Se llama la gestión que han llevado en los últimos 30 años este Partido Socialista y que ha colocado a la ciudad donde está. A partir de ahí, pues bueno, ellos tendrán su candidata, que ya la tienen, tendrán sus votos, y ahora la ciudadanía decidirá si quiere seguir con el modelo de Arrecife que ha llevado el Partido Socialista y Eva de Antas, el Arrecife que conocemos hoy, o creen en el proyecto de ciudad que presentamos desde Coalición Canaria. Bueno, pues ya tendremos tiempo de hablarlo, de debatirlo, de compararlo y de no sé cuántas otras cosas más de aquí a mayo, aunque antes en abril elecciones, o sea que están que no paran ya en los partidos a nivel interno, me imagino. Sí, desde luego, y la verdad que es por lo mismo que decía antes, ¿no? Es una pena, porque en los últimos meses de legislatura, con los procesos que lleva la administración, las contrataciones, etcétera, etcétera, se culminan y muchas de las cosas que llevas a lo mejor meses trabajando, por su desarrollo acaban en estos meses y ahora vas a coger a todo el mundo con el pie cambiado, pensando en la campaña más que en... Y de verdad que yo apelo a la responsabilidad de todos los que somos cargos públicos en una administración y además tenemos la responsabilidad o el honor de ser candidatos a las elecciones, a que nos dediquemos a ambas cosas, a que no abandonemos la administración y que sigamos gestionando lo público y que a la vez, pues a ratos, hagamos nuestra campaña para tratar de que la gente conozca lo que queremos hacer. Aunque yo soy de la opinión que como mejor se ven las cosas es trabajando, ¿no? Cuando la gente ve tu trabajo, pues ya sabe tu forma, ¿no? Pues sí. En fin, Chedi, pues muchas gracias por habernos acompañado este ratito. Muchas gracias a ustedes. Aquí lo dejamos por hoy, mañana regresamos, mañana creo que tendremos otro candidato, luego cada vez que anuncio las cosas no salen, pero ya me pasó con Asier Antona por motivos de vuelo, ¿no? Que había alerta, me pasó también con el señor misionero, que tampoco vino, pero bueno, me arriesgo, mañana estará con nosotros el candidato a Teguise por el PP, Jonas Álvarez. Hasta mañana, buenas tardes.